Hay personas que llegan a tu vida, conectan de forma intensa, y cuando por fin sientes que puedes abrirte, simplemente se alejan, desaparecen, se enfrían, y lo que parecía una historia con futuro, de repente, se vuelve confusa. Entonces, surge esa pregunta silenciosa que puede desgastar profundamente a cualquiera. ¿Está jugando conmigo? ¿O simplemente tiene miedo de amar? Y lo más desconcertante es que ambas actitudes se parecen mucho. Al principio. Hoy vamos a descifrar esa duda con la ayuda de la psicología. Porque sí, existen señales claras que permiten distinguir entre una persona que manipula conscientemente y otra que reacciona desde el temor emocional, sin saber cómo gestionarlo. Pero antes, una advertencia sincera. Llegar al final de este vídeo puede cambiar para siempre la forma en que entiendes el vínculo afectivo. Porque vamos a hablar de algo que pocos se atreven a aceptar, incluso cuando ya lo sienten en carne propia. Así que si alguna vez te has sentido confundido por el comportamiento de alguien que se acerca y se aleja sin motivo aparente, quédate, porque esta reflexión no es sobre ellos, es sobre ti, sobre tu paz, sobre tu verdad. Y si este tema te toca profundamente, te recomiendo que no solo veas este video hasta el final. En la descripción encontrarás un mensaje especial, una guía que he preparado para ayudarte a entender tu valor emocional y liberarte de vínculos que desgastan el alma. También puedes suscribirte ahora mismo al canal para recibir más contenido, como este, pensado para tu sanación emocional y claridad interior. Porque no se trata solo de entender a los demás, se trata, sobre todo, de volver a ti. La sombra que ama y huye, Jung, y el miedo emocional al vínculo. Carl Jung dijo una vez que aquello que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Y cuando se trata de vínculos afectivos, esta frase cobra un peso enorme. Muchas veces, cuando una persona parece acercarse emocionalmente solo, para luego alejarse de forma abrupta, lo que estamos presenciando no es una estrategia consciente para manipular, sino una reacción inconsciente a su propia sombra. En la psicología junguiana, la sombra representa todo aquello que negamos, reprimimos o tememos dentro de nosotros mismos. Y cuando se trata del amor, la sombra puede incluir heridas emocionales no resueltas, miedo al rechazo, traumas de abandono y una profunda inseguridad respecto al propio valor. Alguien que teme amar suele mostrar señales ambiguas. Se acerca intensamente, pero al percibir que el vínculo se profundiza, algo dentro de sí se activa. Una alarma interna. No es que no quiera conectar, es que su sistema emocional ha sido condicionado por experiencias pasadas, quizás desde la infancia, que le enseñaron que amar significa pérdida, dolor o vulnerabilidad extrema. Jung observó que las personas proyectan en los demás lo que no pueden aceptar en sí mismos. Esto significa que una persona emocionalmente herida puede proyectar sobre quien le ofrece amor la figura de quien antes le causó daño, abandono o humillación. Por eso, a veces alguien se aleja, no porque no sienta algo profundo, sino porque inconscientemente asocia el amor con una amenaza. El inconsciente le dice, esto ya lo viviste. Recuerda cómo terminó. Y lo más paradójico es que esa misma persona puede sentirse atraída por lo que le das, por la calma, la ternura, la presencia.
pero al mismo tiempo entrar en conflicto interno, porque eso activa emociones que no sabe gestionar. Cuando alguien tiene miedo real de amar, no juega, no manipula. Lo que hace es reaccionar desde un lugar de autoprotección inconsciente. Puede desaparecer después de un momento de intimidad, no porque quiera lastimar, sino porque ese instante de conexión removió algo profundo. Memorias emocionales no resueltas. Y al no saber cómo enfrentarlas, huye. En el marco junguiano, esto puede explicarse como una activación de un complejo inconsciente, un conjunto de recuerdos, emociones y experiencias acumuladas que se activan en situaciones específicas. El complejo del abandono, por ejemplo, puede llevar a alguien a sabotear una relación justo cuando empieza a sentirse amada X. ¿Por qué? Porque dentro de sí aún vive la creencia de que el amor siempre acaba en pérdida. Esto no justifica su comportamiento, pero sí lo explica. Otra característica clave de una persona que teme amar es la ambivalencia emocional. Jung hablaba de la tensión de los opuestos. En el alma humana coexisten fuerzas contrarias. Así, alguien puede sentir deseo de amar y al mismo tiempo terror de entregarse. Puede buscar contacto, pero luego sentirse abrumadex por su propia vulnerabilidad. Puede decir palabras bonitas y después guardar silencio durante días. Esta oscilación no significa necesariamente manipulación. Puede ser reflejo de un conflicto interno profundo, una lucha entre lo que el alma anhela y lo que el ego teme. Y aquí es donde el conocimiento psicológico se vuelve clave. Porque si no comprendemos este fenómeno, podemos caer en la trampa de asumir que el problema está en nosotros. Podemos pensar, ¿qué hice mal? ¿Por qué se aleja si todo iba bien? Pero la verdad es que, en muchos casos, no se trata de lo que haces, sino de lo que el otro aún no ha sanado. Una de las señales más claras de que alguien tiene miedo a amar y no está jugando contigo es que no busca mantenerte enganchados, no manipula tus emociones para controlar. Lo que hace es cerrarse, confundir, evitar conversaciones profundas, no porque no le importes, sino porque esas conversaciones lo enfrentan con su propio abismo emocional. Y aquí entra otro concepto, junguiano fundamental, la individuación. Jung describía este proceso como el camino hacia la totalidad, integrar todas las partes de uno mismo, incluso las más oscuras. Una persona que aún no ha iniciado este camino tiende a huir de la intimidad, porque la intimidad revela lo que más teme ver en sí misma. Por eso es fundamental entender, no todo alejamiento es un juego. Hay quienes se alejan porque no saben cómo sostener el amor que sienten, porque nunca aprendieron a ser vistos y sostenidos emocionalmente, porque, en el fondo, creen que si alguien los conoce de verdad, terminará por abandonarlos, y por eso se adelantan a ese dolor, alejándose primero. Ahora, eso no significa que debas quedarte en una historia que duele. La compasión por el otro no debe eclipsar el respeto por ti misma X. Comprender no es justificar. Entender su miedo no implica tolerar su distancia indefinida. Como dijo Jung, conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás. Así que la verdadera pregunta aquí no es ¿por qué se comporta así? Sino, ¿estoy cuidando mi paz mientras espero que el otro resuelva su conflicto interno?
Cuando el miedo al amor se disfraza de indiferencia, lo que esconde la defensa emocional, en el viaje hacia el amor verdadero, uno de los mayores obstáculos no es la falta de sentimientos, sino el miedo a sentir demasiado. Carl Jung observó que la psique humana desarrolla mecanismos de defensa para evitar el dolor, y cuando una persona se siente amenazada por la posibilidad de vincularse emocionalmente, esos mecanismos se activan como una especie de escudo invisible. El problema es que desde fuera, estos escudos no siempre se ven como miedo, sino como indiferencia. Una de las señales más comunes de que alguien teme amar es la tendencia a alejarse cuando el vínculo empieza a profundizarse. No porque haya dejado de sentir algo, sino porque la cercanía emocional activa heridas no resueltas que el ego intenta evitar a toda costa. El ego, según Jung, es esa parte de la psique que busca mantener una imagen coherente y protegida de sí misma. Y el amor, con su poder de desnudar el alma, representa una amenaza para esa imagen. Así que cuando alguien desaparece después de un momento íntimo, o se vuelve frío tras una conversación profunda, es posible que no esté rechazando el vínculo en sí, sino el reflejo de su vulnerabilidad proyectado en ese vínculo. No se aleja de ti, se aleja de lo que despiertas en su interior. Esto se ve claramente en lo que Jung describió como proyección emocional, el acto inconsciente de atribuir a otra persona emociones propias no reconocidas. Por ejemplo, alguien con miedo a ser rechazado puede proyectar esa expectativa en ti y comenzar a comportarse como si tú fueras quien se va a alejar. Entonces, para evitar esa posibilidad, la persona se aleja primero. Resultado, el ciclo se cumple, pero no por lo que tú haces, sino por lo que esa persona anticipa desde su propio mundo interno. Otro aspecto revelador es cómo esa persona reacciona cuando percibe que la estás soltando. Si hay un alejamiento por tu parte, emocional o físico, quien juega suele regresar con gestos intensos, como si de repente todo cobrara sentido. Pero hay una diferencia importante cuando se trata de alguien que no está jugando, sino confundido por su propio miedo. En lugar de regresar con claridad, suele regresar con más confusión. Es como si una parte de esa persona deseara conectar, pero otra parte temiera las consecuencias de esa conexión. Y esa dualidad interna genera respuestas contradictorias, mensajes que parecen afectivos seguidos de silencios largos, gestos de ternura entre momentos de frialdad emocional. La raíz de este comportamiento, desde la psicología junguiana, puede estar en una herida arquetípica relacionada con el abandono o el rechazo. Jung hablaba de los arquetipos como estructuras universales del inconsciente colectivo. En este caso, podríamos pensar en el arquetipo del Nix interior herido, esa parte de la psique que aprendió que amar implica exponerse a ser herido. Cuando esta parte no ha sido integrada ni sanada, puede sabotear cualquier intento de amor real, porque a nivel profundo, la mente inconsciente aún cree que es más seguro quedarse sols que ser abandonadix otra vez. Y por eso, alguien que teme amar no suele huir del todo, pero tampoco se queda. Oscila, duda, se contradice, y quien está al otro lado de ese vínculo termina atrapadex en una montaña rusa emocional, intentando entender si hay amor o si todo fue una ilusión. Pero la verdad es que muchas veces hay amor,
solo que ese amor aún no es libre. Está condicionado por una historia emocional no resuelta. Jung decía que la libertad interior no es hacer lo que uno quiere, sino no estar esclavizado por lo que uno teme. Así que si alguien aún no ha confrontado sus temores más profundos, su amor no podrá expresarse de forma sana. Y es ahí donde tú, desde el otro lado, necesitas claridad. Porque aunque la historia tenga momentos hermosos, si el vínculo se sostiene solo en la esperanza de que el otro cambie, se transforma en un campo de batalla silencioso. Una señal muy clara de que alguien no está jugando, pero tampoco está listo, es que no invalidará tu necesidad de claridad. Quizás no tenga todas las respuestas, quizás le cueste hablar de emociones, quizás incluso se bloquee al intentarlo, pero no se burlará, no minimizará tu sentir, no cambiará de tema para esquivar el diálogo. Escuchará, tal vez en silencio, pero escuchará. Y eso, aunque no lo parezca, también es una forma de decir que hay algo real ahí dentro, aún sin forma, aún sin dirección. Sin embargo, eso no significa que debas quedarte esperando que esa semilla crezca. Porque tu camino no puede depender del ritmo de otra alma que aún no ha despertado del todo. Jung también enseñó que cada relación que tienes es un espejo. Y si este vínculo refleja tu necesidad de ser elegido, de ser validado, de ser amado sin ambigüedades, entonces es tiempo de preguntarte si estás recibiendo lo que das. Recuerda, alguien puede no estar jugando contigo, pero si no sabe sostenerte, si no sabe estar, el resultado es el mismo: confusión, dolor, duda. Por eso, lo más importante no es saber si esa persona te ama, sino si sabe amar, porque no es lo mismo sentir algo que estar listo para construir con eso. Y ahí está tu verdadero poder. No en quedarte para demostrar paciencia, sino en darte el permiso de avanzar hacia un amor que no confunda, que no duela, que no dependa de que alguien supere sus batallas internas, mientras tú te deshaces en la espera. El amor necesita presencia, no promesas. El reflejo junguiano de la evasión emocional Carl Jung dijo que el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Pero para que esa transformación ocurra, ambas partes deben estar realmente presentes. No físicamente, sino emocional y psicológicamente. Y esta es quizás la señal más potente de todas. Cuando alguien tiene miedo a amar, la presencia emocional se vuelve intermitente, difusa, fragmentada. Puedes tener largas conversaciones, sin profundidad, mensajes afectuosos, sin compromiso, promesas de futuro, sin pasos concretos. Y todo esto no se debe necesariamente a una mala intención, sino a una forma sofisticada de evasión emocional. Una defensa inconsciente que Jung relacionaba con el ego. Esa parte de nosotros que quiere protegerse a toda costa, aunque eso implique sabotear el vínculo que más anhela. La presencia emocional implica coraje. Implica quedarse cuando se siente incomodidad, escuchar cuando el otro expresa una necesidad, nombrar lo que se siente, incluso si es confuso, incluso si cuesta. Y una persona que teme amar suele evitar todo eso, no porque no le importe, sino porque no sabe sostener su vulnerabilidad.
Este tipo de evasión puede manifestarse de forma sutil. Cambios de tema, silencios prolongados, evasivas emocionales. Y desde la psicología de Jung, esto puede interpretarse como un reflejo del arquetipo del fugitivo emocional, la figura interior que teme el amor porque lo asocia con pérdida de control, con entrega total, con una fusión que lo amenaza. Este arquetipo no es malicioso. Es simplemente una parte no integrada de la psique que actúa desde el miedo. Y su mensaje interno es: si me entrego, desaparezco. Si amo, pierdo. Por eso, cuando se intenta hablar de compromiso, claridad o exclusividad, la respuesta de quien tiene miedo no es necesariamente agresiva, pero sí evasiva. Puede decir cosas como: no me gusta etiquetar las cosas. Vamos paso a paso, no hay prisa. Lo que importa es lo que sentimos, no ponerle nombre. Y aunque todas esas frases puedan sonar razonables, hay una pregunta clave que debes hacerte. ¿Esa persona está siendo auténtica contigo o está usando la ambigüedad para proteger su zona de confort? Jung defendía que la autenticidad no es hacer lo que uno siente en cada momento, sino actuar en coherencia con lo que se piensa, se siente y se necesita realmente. Y cuando alguien dice que te quiere pero no está disponible emocionalmente, ahí no hay coherencia, hay fragmentación. Y en toda fragmentación emocional, quien termina cargando con el peso de la relación es la persona más consciente del vínculo. La evasión, en este contexto, se convierte en un espejo. Te muestra lo que el otro no está listo para ofrecer, pero también lo que tú estás tolerando mientras esperas que algún día lo esté. Y aquí hay una verdad que, aunque incómoda, puede liberarte. La ausencia emocional también es una respuesta. El silencio constante también comunica. La falta de presencia también es una decisión. Aunque nunca se verbalice, Jung hablaba del concepto de inconsciente colectivo como una red común de símbolos, patrones y emociones que todos compartimos. Y en el centro de esa red está la necesidad humana más universal: ser vistos de verdad, no idealizados, no interpretados, vistos. Cuando alguien está presente emocionalmente, te permite ser tú. No reacciona desde sus miedos, sino que los enfrenta. No necesita esconderse tras excusas, porque ha hecho las paces con sus sombras. Por eso, una señal profunda de que alguien está emocionalmente comprometidex contigo es que no desaparece cuando las cosas se vuelven serias. No huye de las preguntas difíciles. No te deja en el limbo emocional mientras decide qué siente. Porque cuando una persona ha sanado lo suficiente como para amar con conciencia, elige quedarse incluso en medio de la confusión. No por certeza, sino por responsabilidad emocional. En cambio, quien aún vive bajo el dominio del miedo, quien no ha confrontado sus propias heridas, quien evade como forma habitual de relacionarse, suele repetir el mismo ciclo. Se acerca, se conecta, siente algo real, y luego desaparece sin explicación clara. Y lo hace no porque no sienta nada, sino porque sentir demasiado lo desestabiliza. Y tú, del otro lado, puedes pasar semanas tratando de entender qué hiciste mal. Pero no se trata de lo que hiciste. Se trata de lo que la otra persona aún no puede sostener dentro de sí. Y nadie puede darte una presencia que no ha desarrollado primero consigo mismo.
Por eso, el amor verdadero no se mide por palabras bonitas ni por gestos momentáneos. Se mide por la capacidad de quedarse emocionalmente presente incluso cuando no es fácil hacerlo. Por la habilidad de sostener el vínculo cuando la vulnerabilidad entra en juego. Y por la decisión, silenciosa pero firme, de construir con otra persona, sin desaparecer a mitad del camino. Jung diría que el alma sabe. Y si tu alma se siente en un terreno emocional inestable, escucha. Quizás no es que el otro no te quiera. Quizás es que aún no se ha querido lo suficiente como para compartir el viaje contigo. A veces, no es miedo. Es una elección que ya fue hecha, en silencio. A lo largo de este video, tal vez has comprendido algo que tu intuición ya sabía. No todo lo que duele viene de la maldad. A veces lo que te rompe el alma no es el desprecio, es el silencio. Es la ausencia disfrazada de conexión. Es el te quiero sin acciones que lo respalden. Y aquí es donde duele más. Cuando te das cuenta de que alguien puede tener miedo, sí, pero también tiene una responsabilidad. Y si no la asume, si no decide enfrentarse a su propio caos interior, no es tu tarea esperar a que despierte. Carl Jung decía que el verdadero acto de amor es mirar al otro sin la ilusión de salvarlo, porque nadie puede sanar lo que no quiere ver. Y tú no viniste a esta vida para mendigar migajas emocionales. Viniste para amar con verdad, sí, pero también para ser amada con presencia, con coherencia, con coraje. Quizás haya cariño. Quizás haya historia, quizás incluso haya momentos hermosos, pero si no hay paz, si no hay claridad, si no hay construcción, entonces la pregunta no es si la otra persona te ama. La pregunta es, ¿te estás amando tú mientras la esperas? Porque cuando el alma empieza a despertar, ya no se conforma con mitades. Ya no acepta vínculos que solo existen cuando el otro quiere. El alma que ha tocado su verdad, ya no regresa donde tuvo que suplicar para ser vista. Y si esta reflexión te ha tocado, te invito a ir más profundo. En la descripción tienes acceso a una guía especial que preparé para ti. Es un recurso creado con amor, para ayudarte a soltar lo que ya no sostiene tu luz y recordar quién eres, incluso cuando los demás se olvidan. También puedes suscribirte al canal para recibir más contenidos como este, porque aquí no solo hablamos de amor, hablamos de conciencia, de sanación, de volver a casa, dentro de ti. Gracias por estar aquí. Tu alma lo merece todo.